36. ¿Cómo está, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ancho y lo profundo. Palabras de Pablo que nos dan la completa seguridad que tiene el creyente sobre su salvación. Completa seguridad de que no va a perder su salvación. Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen a favor del creyente. O sea que estamos en este momento recibiendo esa bendición de Dios de que ellos nos sostienen, que cada uno de ellos cumple un rol importante para sostenernos en el camino de santificación hasta que se cumpla todo el plan de Dios, que es el tiempo de la glorificación, de la gloria eterna y perpetua de Dios y de nosotros también. Entonces, por ejemplo, si miramos la intervención del Hijo en cuanto a nuestro favor, de Jesucristo, la intervención del Padre y la intervención del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que los tres están obrando en este momento para tener nuestra salvación. Vamos a empezar con el Padre. Entonces yo le voy a asignar a mi hermana Silvia que lea Juan capítulo 10, versículo 29. ¿Ok? Juan 10, 29. Luego, acerca del Hijo, hermana Vilma, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y yo voy a leer un pasaje acerca del Espíritu Santo, que también fue parte del capítulo 8 que estudiamos anteriormente. ¿Qué dice la intervención del Padre sobre los creyentes? A ver, mi hermana Silvia. Juan 10, 29. Juan 10, 29. Amén. 10:29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Qué seguridad, ¿verdad? De que nosotros hemos sido predestinados, elegidos por Dios y que de las manos de Dios nadie puede arrebatar todo lo que hemos ganado por nuestra fe en Jesucristo. O sea, de las manos de Dios Padre. Ahora, ¿qué dice acerca del Hijo? Hebreos 7:25. Ponga su micrófono, hermana Vilma. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que también, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Amén. Claramente se está refiriendo a Jesucristo, que en él nosotros, a ver, para ser fieles a lo que dice exactamente la palabra, en él nosotros tenemos, por eso también puede salvar por completo, dice, salvar por completo a los que por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, se acercan a Dios. A Dios. Vive siempre para interceder por ellos. Cristo vive siempre para interceder por nosotros, los creyentes. Entonces, tenemos también la obra de Cristo en este momento por nuestra salvación, ¿no? Por este camino de santificación
de darnos la seguridad. Y lo que dice Romanos 8:22, ya lo hemos leído, como dije, hace una semana, un par de semanas. 8:22 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolor de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras guardamos, mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O sea, es el Espíritu Santo quien también está intercediendo por nosotros, ¿no? Es el Espíritu Santo quien acude a nuestra ayuda en tiempos de debilidad, como dice el 26. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, ¿no? Entonces, claramente vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen obrando en nosotros para mantenernos en esa verdad que hemos leído de que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que como cristianos entendamos. Creo que el libro de Romanos nos permite estar claros de que nosotros por nuestros propios medios no podremos sostenernos en este camino de santificación a menos que la Santa Trinidad nos ayude, ¿no? El Dios Trino. Bien, ahora una pregunta, a ver, para todos, y quiero escuchar la voz del hermano Carlos también. Entonces, supongamos, esta es una suposición, ¿ok? Supongamos que la salvación dependiera totalmente de nuestro deseo y nuestro esfuerzo humano. ¿Ok? Silvia, Vilma, Carlos. Supongamos que la salvación dependiera totalmente de nuestros deseos y de nuestro esfuerzo humano. ¿Qué nota creen ustedes que Dios le pondría a cada uno de ustedes en esa misión? Si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestro deseo, ¿qué nota nos pondría el Señor en esa carrera? A ver. Cero grande. Cero grande. Bueno, Carlos, de repente está mejor que nosotros. Sí, no, desde antes de nacer ya él nos conocía, dice la Escritura, o sea que ya él sabía que nosotros teníamos ese cero grande, como dice el hermano ganado ya de por sí desde antes de nacer, porque somos hijos de ira, en realidad somos merecedores de la ira de Dios. Bien. Y el pecado nos embarga de tal manera que solamente nos ganaríamos la justicia de Dios, en realidad, que es la condenación, en realidad eso es lo que merecemos como pecadores que somos. Muy bien. Silvia. Bueno, pastor, yo estoy igual que mi hermana Vilma y el hermano Carlos. Cero. Hermana, yo pensé que te iba a decir por lo menos una B, una C, que le iba. No. No. Y entonces, ¿se dan cuenta? Mire, qué pregunta tan, digamos así, que nos hace ser sinceros delante del Señor, ¿no? Nos trae a ser humildes y sinceros. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía muchos creyentes piensan que ellos han tenido algún mérito de su salvación, o que tienen en su poder todo el deseo y la fuerza humana para mantener su salvación. Qué ironía, ¿no? Sabiendo que nosotros somos incapaces de ganar nuestra propia salvación, también somos incapaces de sostenerla por nuestros propios medios. Necesitamos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero que partamos con eso, porque fácilmente nos desviamos siempre a pensar de que, pues que hagamos algo, ¿no? Yo quiero hacer algo por lo menos para ganarme alguito de todo esto, ¿no? Pero no, por más que hagamos lo que hagamos, ya está todo ganado por Cristo. Hagamos algo, sí, para darle la gloria a Dios,
pero no para ganarnos nada. Ya lo hemos ganado todo en Cristo. Bien. Vamos entonces a pasar ahora sí a Romanos 9. Vamos a leer del 1 al 5. Y a ver, vamos a ordenarnos otra vez. Mi hermana Silvia, usted lea Romanos 9 del 1 al 5. Luego Vilma, usted va a leer Gálatas 1, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Ya? Y después vamos a continuar. Ok. Muy bien. Vamos a leer entonces Romanos 9, del 1 al 5. Amén. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embraga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son las adopciones como hijos, la gloria divina, pactó la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Muy bien. Vamos a ir de a poco en esos primeros 5 versículos, pero decirles que Pablo comienza mostrando su dolor, su tristeza por sus compatriotas, ¿no? Por los otros judíos como él, porque han rechazado el verdadero evangelio, ¿no? Ellos más bien están caminando en el evangelio de Israel, en el evangelio de la ley, el evangelio de las obras, y Pablo está triste. Pablo tiene un dolor en su corazón de saber cómo ellos se han desviado y se han alejado del verdadero evangelio. Por eso que Pablo habla, incluso se atreve a decir que por amor a ellos, dice de manera irónica, desearía, dice yo mismo, ser anatema, ¿verdad? Por amor a mis hermanos, dice, ser anatema, por amor a mis hermanos. Entonces, eso es tremendo, porque el amor de Pablo es capaz de entregarlo todo, pero de forma irónica. Dice, yo desearía yo mismo ser anatema. Bienvenido, mi hermano Edwin. Les presento a Edwin. Edwin es un pastor también de una iglesia reformada en Nicaragua. Así que hemos tenido contacto recientemente y estamos entablando una amistad, así que él también está invitado hoy al estudio, así que por ratos quizás se vaya la señal, pero ya en su momento le pediremos que participe. Entonces, volvemos a Romanos 9, ¿no? Les decía que Pablo, por ese amor a sus propios hermanos judíos, ¿verdad? De sangre, de nacionalidad, él dice, yo mismo desearía ser anatema. Ahora, no sé si alguien se acuerda de qué significa ser anatema. Carlos. Anatema viene... Maldito o separado de Dios, ¿no? Ajá, yeah. Maldito separado de Dios, exacto. Incluso Gálatas, que tiene la hermana Vilma, habla un poco más claramente de eso, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. 8, dice... Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Amén. Pablo está diciendo irónicamente, yo quisiera a ustedes darle otro evangelio, pero no puedo, ¿verdad? Yo lo que quiero darles es el verdadero evangelio. Es lo que Pablo está diciendo de manera irónica, ¿no? Porque en realidad Pablo lo que está enseñando es el verdadero evangelio, que es justamente para los israelitas. Y les dice incluso, ustedes tienen muchos beneficios, o sea, nosotros como judíos tenemos muchos beneficios, muchos privilegios, siendo una nación escogida por Dios, porque incluso habla de adopción, dice el versículo 4. Edwin, estamos en Romanos capítulo 9, estamos estudiando los versículos del 1 al 5 por ahora. Entonces dice el versículo 4, ¿no? Que los israelitas
tienen una grandeza de privilegios porque dice que son adoptados, dice, son la adopción de Dios, son la gloria de Dios, son el pacto de Dios, son la promulgación de la ley, son el culto y las promesas de Dios, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, son adoptados? En el sentido de que todos los israelitas, ¿verdad? Como nación han sido adoptados por Dios como nación, pero no en el sentido de que todos los israelitas van a ser salvos. Ahí está la diferencia. Una cosa es que Dios los ha adoptado como nación, pero dentro de esa nación no todos serán salvos. Porque hay todavía esa confusión de decir que todos los judíos van a ser salvos, ¿no? Pablo no se está refiriendo a eso. No en el sentido de que todos los israelitas de todos los tiempos son salvos, no. Porque ya hemos visto que han habido generaciones que han muerto en su maldad y en su pecado, desde el diluvio, Adán mismo, el diluvio y muchos otros más han muerto en el pecado y en la maldad. Pero ellos sí son una nación por la elección soberana de Dios, porque Dios ha escogido como nación con un propósito, para que recibieran el llamado, el pacto y la bendición como una nación testigo de las demás naciones, ¿no? No sé si Edwin me quiere acompañar trayendo alguna opinión sobre eso, Edwin. El hecho de que los israelitas, bueno, parece que tenemos una falla, creo que en el audio de Edwin. Pero bueno, esa es la elección soberana de Dios a la nación de Israel. Pero no es que todos los israelitas serán salvos. ¿Ok? Incluso sobre la adopción, dice el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 5, perdón, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Wow. Pablo en algún pasaje de la Biblia pone mucho más claro esta situación, que inclusive nosotros los creyentes, los gentiles, somos también el nuevo Israel, el Israel espiritual. Nosotros somos judíos espirituales en otro sentido de la palabra, ¿no? Hijos de Dios, el Israel espiritual. Entonces, vemos que Dios escoge a Israel, les da su ley, hace un pacto con ellos, pero también les da la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa del Mesías prometido, ¿no? Ese Mesías que traerá salvación y vida eterna. Entonces, Dios elige una nación como pudo haber elegido cualquier otra nación. En ese tiempo existían otras naciones también, Egipto, Babilonia, Asiria, otras naciones, pero él escogió a Israel. Por ningún mérito, simplemente por su beneplácito quiso escoger a Israel. ¿No? Eso es importante entender acerca de la elección soberana de Dios. Porque el capítulo 9 que estamos empezando a estudiar es un capítulo que pone muy en claro la elección soberana de Dios. Esa forma de ser de Dios, que Él es soberano y que Él elige bajo ninguna influencia, bajo ningún mérito, bajo ninguna condición. Él lo hace de manera soberana. ¿Ok? Así que ahora vamos a ir mirando cómo Él ejecuta esa elección soberana sobre la humanidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por ahora sobre el privilegio que tenía Israel. Carlos. Sí, Carlos, te oímos. Ajá. No, yo quería añadir, pastor, tal vez
Se frizó tu señal. Se frizó. Ahora estamos bien. ¿Y ahora me escucha? Perfecto. Sí. Ok. Yo decía, pastor, también que con esta explicación que da Pablo, yéndose atrás al capítulo anterior, el capítulo 8, diciendo que es solamente una acción u obra de Dios, puramente de Dios y no del ser humano, él está destruyendo también el orgullo de los judíos que también sostenían o pensaban que eran salvos solamente por ser israelitas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, correcto. Justamente esa es la idea hasta el día de hoy de muchos israelitas, de muchos judíos. Pensar que son salvos solo porque son una nación escogida por Dios. Cuando hablando de las promesas que ellos han recibido, ¿cuál es la promesa que ellos han recibido? Del Mesías. Bueno, muchos de ellos ya han aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, ya han aceptado como el Señor, como el Mesías. Y a eso le llaman los judíos mesiánicos, ¿no? Pero sin embargo, hay todavía un grupo grande de israelitas que no le dan el crédito a Jesucristo como el Mesías que ya vino, sino que ellos están esperando todavía un Mesías que no es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y bien, sí, claro, por supuesto que sí. Es el orgullo o el velo que tienen todavía puesto de no reconocer a Jesucristo como el Mesías. Así que vamos ahora a leer entonces Romanos 9, del 6 al 12, que aquí ya entramos de lleno a ver cómo Pablo explica de qué manera Dios ejecuta su elección soberana, inclusive dentro del pueblo de Israel. Así que vamos a pedirle a Silvia que lea Romanos 9, del 6 al 12, y después, Vilma, usted va a leer Génesis 21, versículos 12 y 13. ¿Ok? Ok. Muy bien. Adelante, Silvia. Amén. Del 9, del 6 al 2. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos lo descienden de Israel, son israelitas. Dice, ¿no? Dice, no la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Amén. Bueno, Silvia y todos los hermanos que puedan ver este video también, debemos reconocer que aquí hay una elección soberana de Dios y que lo que está escrito aquí no está escrito aislado de todo el contexto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación le pertenece a Dios. Él la inicia y Él la hace y la ejecuta de la manera como Él la ha determinado. Y aquí estamos viendo que Dios es un Dios que ha elegido quiénes son para salvación. ¿Ok? Entonces, el versículo 6, Pablo dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel o son israelitas.
claramente Pablo es como que Pablo estuviera hablando en contra de su propia gente, ¿no? Es como lo estuvieran criticando en ese momento a Pablo. ¿Cómo tú puedes hablar así, tú que eres un judío como nosotros? ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera, no? De que no todos los de Israel somos israelitas. Entiendo yo qué difícil momento para Pablo de no ser anatema, ¿no? Sino de ser fiel al evangelio de Jesucristo. Él quisiera ser anatema, como dice, desearía ser anatema, seguir con el evangelio del engaño, ¿no? Pero él está comprometido a dar el evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces, ahí vemos que Dios ejerce su elección soberana de Israel como nación, pero nunca prometió la salvación de todos los israelitas. Dios nunca ha prometido la salvación de toda la humanidad. Y eso es muy importante porque la palabra no dice que Dios ha prometido la salvación de toda la humanidad. Y yo sé que el que escuche esto y que todavía no ha escuchado todo lo que vamos a decir más adelante, de repente en este momento me va a cerrar el video o me va a sacar de YouTube, me va a poner un comentario diciendo cómo te atreves a hablar blasfemia contra Dios. Pero bueno, eso ya lo había pasado Pablo, así que da igual que lo pase yo el día de hoy también, ¿no? Entonces, y muchos predicadores que prediquen fielmente la palabra. Entonces, estamos mirando aquí que la palabra de Dios no ha fallado. Dios elige. Y nosotros somos el testimonio de esa elección. Vilma, Silvia, Carlos, yo y todos los hermanos que están en Cristo en el mundo son testimonios de que Dios elige. Entonces, la promesa de salvación no es que todos serán salvos, ¿no? Inclusive el versículo 9 que ha leído mi hermana Silvia dice, y la promesa es esta, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Bueno, oiga, un momento, ya hemos visto esa historia en Génesis, como que Sara no era vieja, ya no estaba en edad ni en etapa biológica para dar a luz. Imposible que dé a luz, ¿no? Entonces, sin embargo, la elección de Dios de escoger a Sara, aún en esas condiciones, biológicamente imposibilitada de salir preñada, ¿verdad? Pero Dios dice y promete, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. El beneplácito de Dios, ¿no? Y ese versículo 9 lo podemos acompañar con lo que dice Génesis 21. A ver, hermana Vilma, Génesis 21, del 12 al 13. El 12 al 13, ok, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. Aquí Pablo está recordándonos, bueno, lo que ya Dios estaba diciendo ahora en Génesis, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en Génesis. Porque según la elección soberana de Dios, Isaac, que era el menor, porque era el menor, el mayor fue Ismael, ¿verdad? Isaac era el menor, sería el heredero de la salvación, ¿no? Por promesa de Dios, por elección de Dios. Porque si fuera por elección humana, de acuerdo a la cultura hebrea, a Abraham le tocaba escoger como heredero a Ismael. Pero Dios escoge a Isaac, el menor, para ser heredero de esa promesa de salvación, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino ¿por qué Abraham siendo el menor? También hubieron otros menores ¿por qué Isaac siendo el menor? También hubieron otros menores. Porque acuérdense que Abraham no era tan santo que digamos, tenía también
o una mujer más adelante, otra mujer se consiguió. ¿Ok? Si leemos, por ejemplo, Génesis 25, ¿no? Génesis 25, ya Abraham parecía latino ya, ¿no? 25, versículo 1 y 2, dice, Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. La hermana Vilma se quedó con la boca abierta ahora. ¿Qué pasó, mi hermana? ¿No sabía usted que Abraham tenía más hijos? ¿Ah? Bueno, entonces, ¿por qué Isaac si habían otros menores? Si para Dios el menor tenía que ser el heredero, bueno, había otros menores que Isaac. Si para la cultura hebrea el mayor tenía que ser el heredero, pero bueno, se hace lo que está dentro de la soberanía de Dios. Dios quiso que sea a través de Isaac, ¿no? Entonces el punto de Pablo es que así como no todos son los descendientes de Abraham, ¿ya? Así como no todos son los descendientes de Abraham, tampoco todos los que son hijos verdaderos de Abraham a través de Isaac son el pueblo espiritual de Dios. Después vamos a ver que Isaac tiene hijos, ¿verdad? Jacob, Esaú, pero no todos los hijos de Isaac tampoco son herederos de la promesa. Entonces, queremos ser lo más justos y fieles a la palabra, pero tenemos que verlo un todo. Bendiciones, mi hermana. Tenemos que verlo como un todo. Estamos en Romanos capítulo 9. Estamos ahora ya estudiando los versículos del 6 al 12. Entonces, vemos claramente aquí, mis hermanos, que el punto de Pablo es mostrar que no todos los hijos verdaderos de Abraham, a través de Isaac, tampoco todos serían salvos. Todos serían el pueblo espiritual, porque una cosa es el pueblo como nación y otra cosa es el pueblo espiritual, ¿no? Nosotros somos el Israel espiritual por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a mirar los versículos del 10 al 12, ¿ya? Del 10 al 12. A ver, mi hermana Ángela, si puede leer Romanos 9, del 10 al 12, para otra vez reenfocarnos en este tema. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Del 10 al 11. No solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado, Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Muy bien, muy bien. Hasta ahí está bien. Entonces, otra vez, ¿no? Ahora Pablo va más allá. O sea, Pablo está recorriendo la elección soberana de Dios desde el Antiguo Testamento, porque está hablando específicamente, le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque él empieza hablando de ellos, su dolor sobre ellos, su tristeza sobre ellos, y por supuesto que la aplicación sería para todos los impíos también, ¿no? Pero vamos a continuar en el contexto. Entonces ahora vemos a Pablo que extiende la explicación de la elección de Dios. Ahora ya no solamente habla de Isaac, ahora está hablando de los hijos de Isaac, porque dice del 10 al 12, dice que sucedió que los hijos de Rebeca, ¿quiénes eran? Mellizos, ¿verdad? Era Saúl y Jacob, porque alguna vez alguien puede cuestionar y decir, no, sí está bien, eligió a Isaac y no a Ismael, porque Ismael era hijo de la sierva, ¿verdad? No era hijo de la mujer legítima que era Sara. Bueno, por eso que no se escogió Isaac, porque Isaac era hijo de Sara, la mujer legítima, mientras que Ismael era
el hijo de la sierva, ¿no? Bueno, está bien, pero ahora está Pablo mostrándonos que ahora está hablando de mellizos, de un mismo padre y de una misma madre, ¿no? Y que son Esaú y Jacob. Y dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar, miren cómo Pablo está siendo bien claro, y para confirmar, dice, el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, ¿verdad? Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Un momento. En la cultura hebrea, el menor tenía que servir al mayor. Vamos a hacer que el mayor va a servir al menor, ¿no? Ya que hubo entre Jacob y Esaú en el vientre de la madre para ver quién sale primero. Bueno, salió Esaú primero, ¿verdad? Pero la promesa es de Dios, es el mayor, que es Esaú, servirá al menor. Cuando en la cultura hebrea, el menor debería servir al mayor, ¿no? ¿Algún comentario de esto? Si quieren participar. ¿Qué les va provocando hasta este momento? ¿Les va provocando cerrar el estudio y mejor no oír el resto? Porque así ocurre con los creyentes recién nacidos que están en la leche y piensan que esta es una enseñanza que les está mostrando un Dios que no es un Dios de amor. Más adelante hablaremos quizás de eso. Carlos, te oímos, Carlos. Sí, no, digo yo que queda claro en realidad lo que Pablo está enseñando aquí. Se está convirtiendo como en un maestro, dejando claro la doctrina de la elección soberana de Dios a la iglesia en Roma. O sea, le está dejando clara esta doctrina, ¿no? El hecho de que no se trata de lo que, bueno, más adelante va a decir, ni del que corre, ni del que, no me acuerdo la otra palabra que usa, pero no se trata de la obra humana en realidad, sino es una obra de Dios. Y él lo está enfatizando, porque ya le había dicho eso anteriormente en el capítulo 8. Claro. Es una obra completa de Dios. Y yo creo que todavía podemos ir más atrás, donde él habla en el capítulo 1 acerca de que todo, la salvación es de principio a fin de Dios. Claro. Siempre. Entonces, pueden haber muchas objeciones, como usted decía, pastor, pueden haber muchas objeciones, porque en realidad es como usted decía incluso al principio, es que nosotros siempre, de alguna manera, queremos ganarnos las cosas. Claro. Entonces, en la salvación pasa exactamente lo mismo. No podemos como caer en cuenta de que la salvación es del Señor, como dice Jonás, ¿no? Claro. Sí, yo creo, mis hermanos, que siempre hay una tendencia y es muy normal poco a poco, a medida que vamos creciendo más en el conocimiento del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, vamos aceptando, ¿verdad? La verdad de Dios. Porque hay esa tendencia siempre de digerir o analizarlo todo partiendo de nosotros, partiendo de los sentimientos humanos, de las decisiones humanas, de las bondades humanas, porque podría pensarse que entre Esaú y Jacob, uno era mejor que el otro, uno era más bueno que el otro, uno era un hijo más noble que el otro, uno iba a ser un hijo más malcriado que el otro. Podríamos decir muchísimas cosas, pero la verdad que para Dios, los dos eran pecadores desde su nacimiento, porque hay que ser consistentes. Si desde el principio vemos que desde que Adán cae en pecado, todo el resto de la humanidad nace con el pecado, entonces tampoco no podemos eximir a Esaú y a Jacob de esa realidad. Los dos eran pecadores, los dos nacieron con el pecado. Pero aquí no se trata de lo que el hombre es o lo que el hombre va a ser como
como impacto para su salvación. Es de lo que Dios es y de lo que Dios va a hacer. No somos nosotros los que influenciamos de que la salvación llegue a nuestras vidas. Ahora estamos aprendiendo que es Dios el que provoca todo para que la salvación llegue a nuestras vidas. Y aún inclusive sin merecerlo, porque tampoco Jacob merecía ser escogido como el hijo de la promesa. Pero Dios lo quiso hacer así, bajo su beneplácito. Él quiso que así sea, ¿no? Entonces, como digo, esto provoca cierto, es como un repelente, ¿verdad? Mejor, pastor, mejor, ¿sabe qué? Vamos a leer otro libro, mejor. Romanos como que, incluso algunos se atreven a decir, Romanos es complicado de entender. No, Romanos no es complicado de entender. Quizás sea complicado de aceptar, pero de entenderlo, lo entendemos claramente lo que Pablo está diciendo aquí. Pero el aceptar hace la diferencia. Y que sea todo bajo la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que mi oración siempre es, y mi compromiso con Dios es, seguiré enseñando la sana doctrina. Es el Espíritu que irá alumbrando, convenciendo a cada hijo de Dios para venir de rodillas ante su Señor, sabiendo quién es su Señor desde ese momento hacia adelante. ¿No? No sé si hay algún otro comentario. De repente, Ángela primero. Angelita. Sí, para quizás reforzar lo que usted está diciendo, que esto es un asunto de que uno debe realmente de estudiar y escudriñar la palabra, porque cuando la leemos por leerla, entonces por eso es que se ve complicado este pasaje de Romanos, porque a mí misma me pasó muchas veces de que yo lo leía. Eso de predestinación y ese asunto, realmente yo lo estoy aprendiendo, o sea, aquí. Después que yo estoy congregándome aquí en la iglesia, porque realmente yo no sabía que había una elección. Para mí, que Dios salvaba a todo el mundo, como dice Juan 3:16, a todo, como dice Juan 3:16, y que uno era quien iba, o sea, uno era quien aceptaba al Señor y que dependía de nosotros. Pero realmente cuando nos detenemos en la palabra, como ahora mismo Dios me tiene más detenida en la palabra, es donde yo he podido ver realmente qué es lo que realmente, o sea, quién Dios es, de que Dios es soberano y que Él sí, Él elige, porque como dice la palabra, que Él no predestina, o sea, y aquí una vez más es confirmando esa predestinación que Dios hace con la humanidad. Muy bien, muy bien. Vamos a asignar algunos versículos que van a confirmar esto que estamos hablando. A ver, mi hermana Ángela, usted busque Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Anoten, mis hermanos, siéntanse libres de anotar, porque así ustedes en otro momento vuelven a estudiar este tema. Daniel 4, versículos del 34 al 35. A la hermana Vilma le voy a asignar Hechos, capítulo 15, versículos 13 y 14. Y Silvia, a usted le voy a asignar Efesios, capítulo 1, versículo 11. Así que cuando guste, mi hermana Ángela, lo podemos leer. Daniel 4, 34, 35. Dice así: pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado por cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien le oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos.
Wow. Un impío, Oh, era un impío y ahora reconoce que Jehová es el que decide, que elige, que propone como él quiere, ¿no? Ahora que Nabucodonosor experimentó ese encuentro, ¿verdad?, con Jehová en el Espíritu de Dios, se atreve a hablar de esa manera ahora, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos entonces, 15, 13, 14. Hechos 15, 13, 14. Ok, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. 13, 14. ¿No? Está claro también ese pasaje, ¿no? Había escogido, ya había predestinado, Yeah. quienes iban a ser salvos. Mi hermana Silvia, por favor, Efesios 1:11. Amén. Dice 1:11, dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿no? Según el designio de su voluntad. Muy bien. Entonces, mis hermanos, cuando vemos esos versículos que estamos estudiando del 10 al 12, vemos a Isaac, ¿verdad? Y vemos, no, perdón, vemos a Jacob, ¿verdad? A Jacob y vemos a Esaú. Qué interesante que los dos nacieron de una misma madre, de un mismo padre, pero de ellos dos nacen dos naciones completamente distintas. Jacob viene a ser esa fundación del pueblo de Israel, pues se acuerdan que a Jacob Dios mismo le cambia de nombre, ahora será Israel, ¿verdad? A Jacob, ¿no? A Jacob le cambia de nombre, le llama Israel, ya estamos hablando de los mellizos ahora. Y a Esaú, que también Dios le concede una bendición, pero no para ser el Israel, a pesar de haber nacido de padres hebreos, pero ahora él sería el fundador de la nación de los edomitas, ¿verdad? Que no son considerados judíos en sí. Inclusive los edomitas eran una nación enemiga de Israel, ¿no? O sea, vamos mirando cómo Dios, que conoce el futuro. Yo siempre he aplicado esto. Dios es un Dios eterno. Dios ha existido. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo siempre han existido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios vive y permanece en un tiempo eterno presente, un presente eterno que está por encima de nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo determinado, ¿verdad? Nacimos, por ejemplo, yo nací en el año 1965, ya saben mi edad, en el 65, bueno, ya pasé la etapa de los 80, pasé la etapa de los 90, ya entré al milenio, ¿verdad? Pero sin embargo, yo vivo por etapas. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios vive aquí arriba, que es un presente eterno. Por eso que Él puede ver el pasado, el presente y el futuro, porque Él vive por encima de lo que nosotros vivimos. Un tiempo, nosotros vivimos, como dice, en el tiempo del Cronos, ¿no? Bajo ciertas etapas, pero Dios es eterno, presente eterno. Entonces Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Nosotros simplemente estamos limitados a ver el presente y conocer el pasado, pero no sabemos nada del futuro, ¿no? Entonces, es lindo, es interesante la humildad que debemos poner para conocer al verdadero Dios. Yo creo que esto se logra con humildad, no con sentimiento, porque los sentimientos muchas veces nos engañan.
Es con humildad que se logra conocer al Dios verdadero. Vamos a leer Romanos 9, 13, 14. A ver, Vilma, por favor, si usted puede leer Romanos 9, 13, 14. Después lo voy a pedir a mi hermana Ángela si nos lee Génesis 18, 22, del 22 al 33, ¿ok? Génesis 18, del 22 al 30. No, by the way, vamos a evitar leer tantos versículos, lo vamos a simplificar. Más bien te voy a dar, mi hermana, a ti, para que leas Éxodos 33, 19. Y Silvia, usted me va a leer Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿ok? Después damos otra rueda más de versículos. Vamos a leer entonces Romanos 9, 13 y 14. Ok, 13, 14. Y dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay? ¿Injusticia en Dios? En ninguna manera. Amén. Muy bien. Aquí está, como quien dice ya, se están levantando las pasiones, los ánimos, los argumentos, y la verdad que Pablo declara esas palabras, y me imagino que habrá habido un problema, ¿verdad? Las personas que leyeron esa carta, porque Romano es una carta, y Pablo claramente está diciendo, así es, y Pablo no está usando sus propias palabras, porque recuerden, Pablo está usando lo que ya Malaquías había dicho en el capítulo 1, versículos 2 y 3. O sea, Pablo está usando lo que todo judío conocía en su lectura de Malaquías, ¿no? Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, están escritas esas palabras. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces, Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Y eso es hasta el día de hoy. A pesar que la palabra de Dios es clara, hasta el día de hoy sigue ese argumento, porque de repente no hay una mirada a las escrituras de manera total, ¿no? De manera integral, sino que vemos solo algunas cosas de las escrituras y no podemos tener esa consistencia. Por eso que la teología reformada ayuda a que veamos las escrituras como un todo, como algo integral, porque las escrituras no se contradicen. Y ahora estamos mirando versículos del Antiguo Testamento. El mismo Pablo está trayendo versículos del Antiguo Testamento para reconfirmar lo que él está diciendo. Entonces, mis hermanos, antes de continuar, yo quiero hacerles una pregunta. Y quiero que por lo menos alguno de ustedes conteste. ¿Qué es lo justo y lo injusto que has recibido de Dios en toda tu vida hasta el día de hoy? ¿Qué es lo justo y lo injusto que has recibido de Dios en toda tu vida? ¿Qué cosas justas has recibido de Dios y qué cosas injustas has recibido de Dios? Cosas justas, injustas. Bueno. A ver, mi hermana, Ángela. Déjenme ver, pastor, porque esta preguntita está media peligrosa. Pero bíblicamente hablando, como pecadora y de naturaleza humana caída, y que he vivido todo el tiempo a espalda de Dios, todo lo que yo he recibido, o sea, ha sido injustamente porque no me lo he merecido. O sea, Dios de su pura gracia me lo ha otorgado, pero sin yo merecer nada. Ok, muy bien. ¿O qué acciones de Dios? Vamos entonces, que usted lo tomó en esa dirección, está bien.
pero entonces yo lo cambiaría porque el resultado necesito que ustedes respondan y voy a cambiar la pregunta. ¿Qué acción justa has recibido de Dios y qué acción injusta? O sea, injusta en el sentido de que una injusticia de Dios sobre tu vida. No, creo que ninguna. Irma, Bueno, o sea, esa pregunta es como un poco porque realmente yo podría decir un ejemplo en mi naturaleza, ¿verdad? Como humana, como que no entiendo muchas cosas de Dios, podría decir algunas cosas, pero realmente yo sé a la luz de la palabra y bíblicamente de que yo estaría, un ejemplo, pecando contra Dios. Al yo, un ejemplo, creer que fue injusto. Un ejemplo, lo que me pasó injusto un ejemplo, perdí a mi hijo, una injusticia, o sea, según la palabra, yo he podido aprender y comprender de que Dios es soberano y todo lo que Él hace, lo hace porque Él es soberano, ¿verdad? Y no considero un ejemplo que eso sería una injusticia contra mí. O sea, no tengo con qué responder, a la verdad. no, está muy bien y gracias por su sinceridad, Carlos. Yo estaría de acuerdo con mi esposa en parte, porque por gracia Él me ha dado lo que en realidad no merecía. Ahora, Él fuera justo si me dejara irme al infierno. Él sería totalmente justo. Y gracias al Señor que en realidad no ha sido así, sino que Él me ha dado, Él me ha dado salvación en Cristo. No hay injusticia en Dios y eso yo creo que es lo que a lo que está llegando Pablo. Eso es lo que quiere llegar Pablo en realidad, mostrar que no hay injusticia en Dios. Él es soberano por encima de todo el mundo y Él hace, como dice Efesios 1:11, que leyó la hermana Silvia hace un rato, Él hace todo acorde a su soberana voluntad. Muy bien. Y en Romanos 12 más adelante dice, también veremos que su voluntad es perfecta. Entonces, yo creo que ahí vamos a llegar cuando sigamos más adelante. Muy bien, muy bien. Sí, en verdad, ya, Vilma. Sí, yo lo único que podría agregar, ya que como dice la hermana Ángela, la pregunta es bastante complicada, más lo que conocen más aún así, ¿no? Encuentran un poco difícil, pero desde ya sabemos que Dios es un Dios justo. Así es. Y todo lo que nosotros pasamos y atravesamos, pues es merecido, ¿no? Porque realmente hemos sido transformados y seguimos transformando nuestra vida, reconociendo que es un Dios justo. Siempre dentro de las tribulaciones y situaciones que hemos pasado, Él no nos ha dejado solo. Él ha estado al lado nuestro. Él ha sanado nuestro corazón, ha refrescado nuestro corazón y Él nos mantiene en pie. Pues yo tampoco no puedo ver en mi vida que el Señor sea injusto conmigo. Más bien ha sido misericordioso. Como dice el hermano Carlos, nosotros podíamos pasar al infierno porque no lo merecíamos. Claro. Pero ese es mi punto de vista. Está muy bien. Yo creo que lo primero que pasa por la mente de las personas en común y hasta en nosotros a veces es que podemos señalar como una injusticia de Dios alguna desgracia que experimentamos en la vida. Cuando son desgracias que alcanzan inclusive, como dice mi hermana, a nuestros propios hijos, o a nosotros mismos, que servimos al Señor y que nos ocurra una desgracia, rápidamente podemos de repente pensar que es una injusticia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la justicia o la injusticia bajo nuestro propio entendimiento de lo que es justo o injusto. Pero, ¿quién tiene la medida perfecta de lo que es justicia? Es Dios. Lo único. Entonces, de Dios no hemos recibido nada que sea injusto, por más doloroso y triste que pueda haber sido una desgracia que hemos experimentado, ¿no? Entonces, eso también Pablo está refiriéndose al decir, porque por supuesto que Pablo está hablando específicamente de la salvación, ¿no?
Pero en ese caso de la salvación, pues no hay ninguna injusticia, porque nadie ha sido elegido por Dios por méritos o por acciones humanas. Entonces eso no lo hace él arbitrario o injusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le había dicho a la hermana sobre Génesis, pero es largo, pero simplemente como resumen, ustedes se acuerdan cuando Abraham intercedió por el pueblo de Nínive. Porque Abraham, en su corazón de misericordia, ¿verdad?, acude delante de Dios para que no destruyera a Nínive. Y la semana pasada hicimos una comparación. ¿Quién tendría mayor, digamos así, mayor mérito de ser salvado? ¿Nínive o Sodoma? Ninguno de los dos. Llegamos a la conclusión que ninguno de los dos, porque los dos eran naciones pecadoras, blasfemas, naciones terribles, naciones violentas, ¿verdad? Pero sin embargo, miren, en Génesis, acerca de la intercesión de Abraham delante de Dios, le dice a Dios, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Le dice, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Quizá hayan 50 justos en esa ciudad. Y Dios le dice, más adelante le dice, si encuentro, dice, 50 justos en Sodoma, por ellos, por esos justos, perdonaré a toda la ciudad. Bueno, más adelante Abraham dice, reconozco, dice, Señor, que he sido muy atrevido, ¿verdad? Pero de repente habrán 45 justos en esa ciudad. Y por esos 45 tú los vas a destruir. Y Dios le dice, bueno, si hay 45, yo no voy a destruir Sodoma. Y siguió insistiendo Abraham hasta que al final le dice, pero Señor, tal vez encuentres 10 justos dentro de esa ciudad. Y el Señor le dice, aún por esos 10 no lo destruiré. Y dice la palabra, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su casa. En otras palabras, no había ningún justo, ni en Sodoma, ni en Nínive. Pero por la elección soberana de Dios, por su beneplácito, él decidió salvar a Nínive, que no merecía salvación, y decidió condenar a Sodoma. A final de cuentas, los dos merecían condenación, pero la soberanía de Dios permitió elegir a uno de ellos. Del 15 al 18, en Romanos, volvemos a Romanos 9, del 15 al 18 dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿No? La soberanía de Dios. Así que no depende del que quiere. Eso lo quería decir Carlos hace unos minutos. Así que no depende del que quiere. ¿Cómo? Yo soy un impío y quiero venir al Señor. ¿Quién me va a impedir? Ni Dios me puede impedir que yo venga a buscar mi salvación en Cristo. Pero aquí Pablo está diciendo no depende del que quiere. O sea, hablando humanamente, una acción soberanamente humana, sin la intervención de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el 17 sigue diciendo, porque aquí Pablo está defendiendo este punto de la elección soberana de Dios. Dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, ahora está refiriéndose a lo que hizo Dios con el Faraón en Egipto. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hasta el Faraón había sido escogido por Dios para los propósitos de Dios. Y el 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿No? Entonces, estas palabras de Pablo han revolucionado a los lectores de la carta de Roma, que estaban, me imagino, súper enojados con Pablo, ¿no?
Porque cómo Pablo se atreve a blasfemar contra nuestro Jehová, contra nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo escogido, ¿no? Y su nación que él ha escogido. Bueno, ¿qué dice Éxodo 33:19? Silvia nos iba a ayudar. Ángela, hermana Ángela. Sí. El 33:19 dice, y el Señor les respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, la salvación se inicia por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Y hemos dicho muchas veces a través de estos estudios, porque así la palabra nos ha mostrado de que hasta la fe es un don de Dios. Hasta la fe para creer en Cristo es un don que viene de Dios, ¿no? A ver, vamos a leer Juan 1:12. Amén. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Esto se pondría más interesante y hasta de repente tendríamos mucho rating, ¿verdad? De estudiar el capítulo 9, si es que hubieran aquí personas que se oponen a esta verdad bíblica de la elección de Dios. Pero veo que ustedes son hermanos que tienen la luz del Señor y no se oponen en absoluto a esta verdad. Y gloria a Dios por eso. Pero que les sirva a muchos hermanos que en algún momento vean este video y puedan también a través de la palabra y la luz del Espíritu puedan entender esta verdad, ¿no? Porque yo no sé, mis hermanos, por qué muchas personas reaccionan con malestar. Óigalo bien, reaccionan con malestar a la elección de Dios. A mí me ha tocado vivir eso. Hay personas que han dejado de hablar conmigo justamente porque yo enseño lo que dice la palabra. No estoy enseñando nada nuevo, por si acaso. Estamos aquí enseñando lo que dice la palabra. Estamos estudiando lo que dice la Biblia. Pero ellos no quieren mirar el capítulo 9 de Romanos. Prefieren no mirarlo, porque para ellos Romanos 9 presenta un Dios injusto. Un Dios que no es el Dios que yo pensaba. Yo pensé que Dios era bueno, yo pensé que Dios era, pero ahora me están diciendo que es el que Dios que elige, que predestina a unos para salvación. ¿Y qué hay de los otros? Porque el sentimiento nace por los que no son elegidos, no por los que son elegidos, porque ya estamos de acuerdo que ninguno de nosotros teníamos méritos para recibir la salvación. Pero aún así queremos defender a los que no han sido elegidos. ¿Y cómo tú sabes que la otra persona no ha sido elegida? Porque todavía no ha confesado a Cristo en tu delante. ¿Qué sería si confiesa a Cristo mientras tú no estés presente? O el día que partamos de este mundo, esa persona confiese a Cristo. El problema no está en los que elige, el problema está en los que supuestamente nosotros creemos que no los ha elegido porque no lo hemos visto confesar a Cristo. Eso no es. Se crea toda una situación innecesaria cuando debemos descansar en el Señor, de orar por aquellos que nosotros creemos que no han sido elegidos. ¿No? ¿Por qué? Porque, como digo, muchas personas se levantan con malestar en esta elección de Dios. Y cuando Dios lo único que ha hecho es elegir desde Génesis. Desde Génesis Dios ha elegido hasta Apocalipsis. O sea que no sé por qué se levanta esas reacciones de malestar. ¿Por qué eligió a Abraham y no eligió a Lot? ¿Por qué Dios eligió a Moisés
y no a su suegro Yetro, que era más inteligente que Moisés, porque es el suegro que le da consejos a Moisés cómo debe gobernar al pueblo, cómo debe tratar los asuntos del pueblo. ¿Por qué Dios elige a Israel y no a los cananeos? ¿Por qué Dios elige a los 12? ¿Por qué Cristo elige a esos 12 discípulos y no elige a otros más fieles, más entendedores, que crean, no como Tomás, uno que dudaba en todo momento? ¿Por qué, mi hermano Carlos? No, yo le decía que yo sé, decía yo, pastor, por un versículo simple que acabamos de leer, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla. Y él se glorifica en que él hizo una elección soberana. Lamentablemente nosotros, de alguna manera, esa palabra gracia, queremos como caerle a patadas de alguna manera. Porque yo no quiero, yo peleo con la gracia, yo no quiero que sea un regalo, yo quiero ganármelo. ¿Por qué? No entiendo eso. Hermano, es que usted ya ha superado todos esos traumas. Todavía nosotros estamos en este trauma, todavía recién saliendo de esa situación, porque la forma como usted lo dice, yo lo veo de manera que usted está convencido, pero toma su tiempo estar convencido de esta verdad. ¿Por qué? Porque estamos, como tú dices, en esa lucha, primeramente en nuestra lucha de que no puede ser posible, ¿no? De que escoja a uno y a otros no. No puede ser posible que la salvación empiece con Dios. Tiene que empezar conmigo, no con Dios. Déjame a mí que yo elija o rechace. Yo soy el que voy a decidir mi salvación. Y eso es lo que nos han mostrado muchas veces ese evangelio. Yo diría, no un evangelio antibíblico, porque no quiero llegar a ese punto, pero diría un evangelio incompleto o un evangelio incorrecto. Y eso no nos ha ayudado, al contrario, nos ha confundido. Porque imagínense, mis hermanos, que estudiemos nosotros la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, así como lo estamos haciendo ahorita, versículo por versículo, capítulo por capítulo. El entendimiento y el conocimiento de Dios sería totalmente diferente a simplemente conocer a Dios por lo que me han dicho o por lo que escuché de un pastor, pero yo no tuve la oportunidad de experimentar y conocer así por mi propia cuenta, de conocer al Dios de la Biblia a través de mi propia experiencia, de lectura y de conocimiento. Mi hermano. Sí, pastor, es más bien un ejemplo lo que escuchamos que dicen. No es tanto un ejemplo lo que yo puedo escudriñar o estudiar. Porque muchas veces cuando se nos está evangelizando, lo primero, cuando uno rechaza, un ejemplo, al Señor, la primera vez dicen, bueno, tú eres responsable de tu salvación, pero Dios te ha dado a ti un libre albedrío para que tú escojas lo bueno y para que tú escojas lo malo. Si tú no aceptaste al Señor ahora, tú eres quien te la va a ver con Dios. Un ejemplo, así es que a uno, un ejemplo, le predicaban o le predican muchas veces. Y ahí es donde viene, un ejemplo, la confusión. Y eso es, creemos más lo que dice la otra persona que realmente lo que dice la palabra. Ese es el evangelio de Pelagio, no el evangelio de Jesucristo. No de Jesucristo, así mismo es. Es interesante también que en algún momento tendremos oportunidad de ir mirando la historia. ¿Por qué es que nacen estas corrientes ideológicas, no teológicas, sino ideológicas, ¿verdad? Y Pelagio es uno de aquellos que se oponía a la gracia soberana de Dios, a la elección de Dios. Él quería poner siempre al ser humano como el ser que tiene en sus manos la decisión de salvarse o no. Es por eso que nacen este tipo de situaciones. Carlos. Sí, pastor, pero yo no quisiera como que se pasara la oportunidad para pensar en realidad, en términos de que, ¿qué nos toca a nosotros? Que quizás Dios nos ha dado un poquitico más de luz quizás en ver esto. Claro, yo creo que tendríamos que concluir en que nosotros tenemos que orar porque el pueblo de Dios finalmente llegue a entender esto. Y yo creo que no se puede
uno no se puede quedar callado, así como usted decía, pastor, que usted sigue instruyendo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados. Son nuestros hermanos en Cristo en realidad que están en esta confusión. Entonces, como hermanos en Cristo, nosotros creo que debemos orar para que Dios, a través del poder de su Espíritu, pueda llevarlos al conocimiento. Porque es que de alguna manera nosotros que humildemente tenemos que llegar a entender de que Dios es quien salva y que lo hace a través de su Hijo. Pero no solamente eso, sino todos los sacrificios que él tuvo que hacer, o el gran sacrificio que él tuvo que hacer, primeramente, y no solamente en ir a una cruz, sino que tenemos que ir atrás. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Eso es la humillación más grande que Dios, el creador del universo, ha podido hacer por gente que no lo merecían como nosotros. Entonces yo creo que tenemos que partir siempre, siempre de Dios primero, como usted decía al principio, y después entonces nosotros, los receptores de esa gran e incomprensible gracia. Amén, amén. Y yo, claro, para eso estamos aquí, y creo que así también hoy es una gran experiencia para nosotros de conocer de manera más clara, más profunda estas verdades de Dios y seguir viviendo en esas verdades y compartir con los demás. Y eso que no nos traiga al orgullo, sino más bien, como dice mi hermano, a seguir orando por los demás. A seguir orando por los demás, porque aparte de eso, a nosotros no nos toca saber quién es elegido y quién no es elegido. Esa no es nuestra misión, simplemente seguir orando por aquellos que no han conocido a Cristo. Ahora, yo quiero señalarles también el libro de Segunda de Tesalonicenses, anótenlo si quieres, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13, dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad, ¿no? Claramente vemos en toda la Biblia esta verdad de cómo es que la salvación llega a nuestras vidas. Pero bueno, vamos a casi estamos terminando, pero de todas maneras va a ser importante. ¿Cuáles son las oposiciones? ¿Cuáles son los argumentos más comunes que pueden confrontar a la elección de Dios? ¿O de qué manera, qué es lo que la gente normalmente asume como que la elección, como que la doctrina bíblica de la elección de Dios es un tropiezo para los creyentes o para la fe? A ver, Carlos 1, vayan pensando ustedes, o de qué manera esto afecta la fe cristiana o el camino del cristiano. Carlos. Sí, quizá usted nos puede aclarar un poco, porque yo creo que lo primordial aquí es que mucha gente piensa que Dios, al predestinar a algunos para salvación, Él predestina a otros para condenación. Claro. Lo cual está claro en la Escritura que no es así. En realidad nosotros rechazamos ese mensaje de salvación. Somos nosotros, es la obra de nuestra pecaminosidad. Sin embargo, Dios predestina y elige de una humanidad completita que iba al despeñadero, a la condenación eterna. Él predestina desde antes de la fundación del mundo a algunos, se ha elegido otros, pero quizá usted me pueda ayudar un poco más ahí. Sí, con respecto a eso, no es que Dios predestina a otros para condenación. Ya estamos todos condenados, que es otra cosa, por el pecado de Adán. En todo caso, usted resuelve ese asunto cuando llega al cielo y hable con Adán. Pero no es que Dios nos ha predestinado para condenación a algunos y a algunos para salvación. Porque incluso hay un ejemplo en la Biblia que de una sola masa, ¿verdad? Dios ha escogido de la misma masa pecadora, ha escogido algunos para vasos de honra y otros para vasos de deshonra, ¿no? O sea que prácticamente nadie, como dicen, merece la salvación, es por beneplácito de Dios, ¿verdad? Y yo quiero compartir con los hermanos, si todavía no lo han oído, yo creo que algunos de ustedes ya. El pastor, por ejemplo, Sugel Michelin usó el ejemplo de
que también usó Spurgeon, un predicador muy famoso, también usó Spurgeon en uno de sus sermones. Y dice Spurgeon de esta manera, dice que una mujer le dijo a Spurgeon, al pastor, le dijo, yo no entiendo este versículo. Y Spurgeon le dijo, yo tampoco. La señora insistió y le dice, ¿cómo un Dios justo puede aborrecer y rechazar a Esaú? Y Spurgeon le respondió, esa parte sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Dios pudo amar a Jacob. ¿No? O sea que nos enfocamos solamente en que, ay, que Dios es injusto para aborrecer a Esaú, pero no nos enfocamos en que Dios, ¿por qué amó a Jacob? Si Jacob no merece el amor de nadie por todo lo que hizo en la vida, pero es el beneplácito de Dios. Así nos preguntaríamos nosotros en esta noche, ¿por qué el Señor nos ha escogido a nosotros para salvación? Para un buen propósito. Vilma quiere decir algo. Y pastor, también tenemos que entender, pues, como estamos tratando, ¿no? Que el Señor es soberano, a Él le place. ¿En qué momento, no? Él es misericordioso o pues ama a uno y al otro no lo ama, de acuerdo a su soberanía. Y nosotros tenemos que entender, porque dentro de la palabra, entre la Biblia, hay mucho misterio que aún no lo vamos a conocer. Hay mucho misterio de Dios que no lo vamos a conocer, no lo vamos a entender. Pero a medida que vamos estudiando la palabra, tenemos que hacer un alto y decir, bueno, el Señor es soberano y Él sabe lo que hace. Muy si bien. ahora mismo estamos reunidos es porque Él ha placido que estemos reunidos en este momento. Amén. Porque, bueno, ¿no? Es mi forma de ver. Claro. No. Además, recuerden que todo lo que tenga que ver con nuestra salvación es muy claro y muy simple en la Biblia. Hay muchos misterios, sí, pero todo lo que tenga que ver con nuestra salvación está claro y está simple, explicado de manera simple. Mi hermana. Sí, a mí también, a mí me aclaró bien cuando yo escuché ese pensamiento ahí de que lo usa sugerir, también Speyer, donde yo dije, es verdad, porque todos nosotros, desde antes de nacer, nosotros somos pecadores. Y ellos dos venían ya con ese pecado, como usted dijo. Entonces, ahí vemos de que no es que Dios eligió a Jacob para salvarlo y a Esaú para mandarlo al infierno, ¿no? Porque como usted dijo ahorita, ya nosotros venimos con ese pecado, ya nosotros estamos marcados desde Adán y Eva con ese pecado. Entonces ahí es donde se ejerce la elección soberana de parte de Dios. Muy bien. Muy bueno ese ejemplo. Yo recuerdo que muchos años atrás, en la iglesia Comunidad de Fe, ocurrió una situación justamente por enseñar esto de la predestinación y de la elección de Dios. Bueno, algunos hermanos se escandalizaron e incluso buscaron en el internet la doctrina de la elección y todos llegaron a la conclusión que era Calvino el inventor, el creador de esta doctrina de la predestinación. Y se escandalizaron tanto que dijeron, wow, ese pastor está enseñando doctrina de hombres y no está enseñando la Biblia. Y bueno, se armó un revolú y se fue un grupito de la iglesia. Se fueron como 8 o 10 personas. Bueno, yo lo que quiero decir es que hemos leído algún libro de Calvino o estamos leyendo la Biblia, ¿no? Y cada uno ha leído su propia Biblia, ¿verdad? Entonces, esto de la elección, de la predestinación, no es una tesis de Calvino. Es una palabra viva de las escrituras, de las cartas paulinas que hablan de la doctrina de la elección soberana de Dios. Entonces, eso también es importante porque ustedes podrán escuchar que sí, que la teología calvinista, la teología reformada, podrán ponerle todos los nombres que quieran. Yo no exalto mucho los nombres. Yo lo que exalto es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que enseña Calvino, por último, no es invento de él. Es usado bajo fundamento y bajo tesis bíblica. Entonces, mis hermanos, hay dos corrientes de oposición claras en este asunto de la elección. Uno es, un momento, ¿cómo es que el pastor está enseñando la doctrina de la elección
que Dios escoge a uno y escoge a otro, cuando la palabra dice que Dios no hace acepción de personas y que Dios no rechaza a nadie. Es verdad. La palabra de Dios dice en Juan 6:37 que Dios no rechaza a nadie. Y claramente lo podemos leer. Vamos a Juan 6:37, porque ese es uno de los argumentos que usan para minimizar o quitarle el valor a la elección de Dios. Juan 6:37, el que lo encuentre primero lo puede leer. Amén. Dice así Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Exacto. Entonces las personas dicen, un momento, ¿cómo el pastor está enseñando eso? Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que los que no han sido elegidos, por más que quieran venir al Señor, ¿Dios los va a rechazar? No. La pregunta sería, ¿cómo es que vienen, de acuerdo a ese versículo 37, cómo es que vienen a Cristo? Lo que el Padre le da. Y si el Padre les ha dado, ahí está la respuesta, que el Padre los ha escogido y los ha predestinado para venir a Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque incluso Lucas, capítulo 8, versículo 10, ¿qué dice Lucas 8:10? Alguien que lo lea, 8:10. Lucas, capítulo 8, versículo 10. Yo lo encontré aquí. ¿Sí? Léalo, Lucas léalo. 8:10 dice, a ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Le contestó, pero a los demás se le habla por medio de la parábola para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Eso es. Amén. Alégrense que el Señor nos ha dado ese privilegio de conocer los secretos del reino de Dios. Y estos son los secretos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso que dice la gente de que Dios va a rechazar entonces a los que no son elegidos, porque el pastor Palacios dice que Dios elige. Bueno, aquí está la respuesta. Dios no va a rechazar a los que vienen a Cristo, porque es el Padre quien los trae. Y después el otro argumento también es de que eso que está enseñando el pastor Palacio, eso mata el evangelismo. Por eso que, seguro que por eso que ya no hay que salir a evangelizar entonces. Según esa gente que habla de la predestinación, ya no hablan así porque están matando el evangelismo. Bueno, ¿qué dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Porque, mis hermanos, ese argumento de que si Dios es soberano y ya eligió los que van a ser salvos, entonces, ¿para qué vamos a salir a predicar el evangelio? ¿Para qué vamos a salir a evangelizar a la gente si ya el pastor dijo que Dios elige? ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10? Lea el que lo encuentre primero. Ya. Amén. Dice, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Pablo nos está dando el ejemplo de que nosotros no tenemos nada que ver si son elegidos o no son elegidos. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Es más, Pablo, que es el que defiende la doctrina de la elección, que estamos viendo en Romanos, que está convencido de que los elegidos solo serán salvos si oyen la palabra de Dios, si se les predica el evangelio. Y por eso que Pablo sale a cualquier lugar. Es más, la Biblia nos muestra que Dios eligió a los que se van a salvar, sino también eligió el medio a través de lo que ellos se van a salvar, que es la predicación del evangelio. Por eso Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Por amor a esos escogidos, yo voy a salir, voy a ir a Patterson,
voy a ir a Ponciano, por amor porque yo sé que en esa ciudad hay elegidos de Dios, predestinados ya de antes de la fundación del mundo. ¿Y Pablo qué hacía? Si Pablo, que habla de la predestinación, de la elección de Dios, y la gente contraria dice, pero entonces, ¿para qué vamos a predicar, a evangelizar, si ya Dios escogió? ¿Qué hacía Pablo? Soportaba desprecio donde iba, predicando el evangelio de Cristo. Soportaba insulto, soportaba golpe, sabía que iba a ir a la cárcel, a todo lugar que iba, y todo dice por amor a los elegidos, que él no los conocía todavía, pero él iba. O sea, ¿cómo pueden decir que la doctrina de la elección soberana de Dios mata el evangelismo? En lo absoluto. Bueno, pues yo quisiera, mis hermanos, que de repente le aconsejemos a Pablo. Si hubiéramos estado en ese tiempo, ¿qué le aconsejaría usted a Pablo? Pablito, si ya son escogidos, ¿para qué sufres? ¿Para qué vas a ir a salvarlos? Como quiera, ya Dios los salvó. No, mis hermanos, no es así. Si no se les predica, no van a ser salvos. Carlos, ¿quiere decir algo? Y desde la misma boca de Jesucristo, pastor, en Juan 14, él dijo que él era el camino, el único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él mismo, en Mateo 28, nos deja la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es de esa manera que estos van a ser convertidos a Cristo. Amén. El mismo Jesucristo que dice que nadie viene a mí si no los envía el Padre, y yo no los rechazo, ese mismo que dice, que afirma la elección de Dios, también está diciendo, vayan, prediquen el evangelio, vayan a todas las naciones y bautízanlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay contradicción. Es el argumento de los que no ven la Biblia como un todo, que se les complica y se les confunde el evangelio de Pelagio, porque los que piensan así, aunque no sepan, están defendiendo el evangelio de Pelagio, no el evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para terminar, ¿qué hacemos con los pecadores? Hay que decirle a los impíos, mis hermanos, que están oyendo en este momento. De repente hay alguien que no es cristiano, que está mirando este video ahora, o que va a oír este video, o lo va a ver en el futuro. Tú no necesitas saber primero que si Dios te ha elegido o no. Si tú no eres un creyente, no necesitas saber si Dios te ha escogido o no para salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento, ven a Cristo en fe, y el Señor no te va a rechazar. El Señor no te va a rechazar. Lo único que necesita saber el impío es que es un pecador condenado, que necesita a Cristo y que en Cristo únicamente hay salvación. Hay que decirle, arrepiéntete de tu pecado y confía en Jesús. Jesús no te va a rechazar y habrá salvación y vida eterna. Al no creyente no le podemos decir, tú eres escogido, no eres escogido. Eso es ahora que nosotros estamos aprendiendo, porque nos toca aprender, porque nos toca seguir siendo cimentados y seguir conociendo las verdades de la palabra de Dios. Ya en su momento, cada no creyente que venga al reino también aprenderá estas cosas. Pero nada nos puede detener a seguir predicando el evangelio, porque claramente Jesús mismo habla de la predestinación de Dios, de la elección de Dios, pero nos manda a predicar. Pablo defiende esta verdad de la elección y él es el primerito en ir corriendo a predicar, aunque le peguen, aunque lo apedreen, aunque lo manden a la cárcel. Pero él lo hace por los escogidos, porque él sabe, conoce a su Dios. Así que, mis hermanos, vamos a seguir mirando este tema porque no hemos terminado todavía el capítulo 9. Continuaremos en la próxima lección. Nos quedamos en el versículo 18, continuaremos del 19 hasta el 33, y si de repente lo hacemos en dos partes más, no sé, pero lo que el Señor nos dirija. Así que espero que haya sido un tiempo que nos edifique, y compartamos y vuelvan a ver el video para que el Señor
y sigan leyendo la palabra de Dios para que una vez más el Señor les reconfirme y se revele a ustedes tal como Él es y está revelado en su palabra. Amén. 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 Tiempo, le voy a pedir entonces, mi hermano Carlos, que ore por este tiempo para cerrar con los ojos abiertos, por supuesto, porque usted está manejando, pero igual el Señor también recibe con agrado esas oraciones. Oramos. Oh Señor, tan agradecidos estamos, Señor, de que tú nos das esta gran bendición de podernos unir como hermanos en Cristo para estudiar tu palabra, para adquirir entendimiento, sabiduría de parte de tu Santo Espíritu, el cual nos aclara verdaderamente lo que tú nos quieres revelar. Padre, te queremos pedir por aquellos, Padre Celestial, que quizás todavía están luchando, Padre, con todas tus verdades, con todas aquellas revelaciones que tú has dejado claramente reveladas en tu palabra. Te queremos rogar, Padre, que en tu misericordia y a través del poder de tu Espíritu, tú aclarezcas, Señor, en sus mentes y en sus corazones lo que está oscuro, Señor, de entender para ellos. Hazle ver, Padre Celestial, de que tú eres Dios soberano, poderoso, creador del cielo y de la tierra, que tienes todo el derecho, Señor, a hacer acorde a lo que tú has predestinado a hacer. Haznos entender a nosotros, Señor, cuánta necesidad tiene el mundo entero de proclamar tu palabra, tu verdad. Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, a tus palabras, para así nosotros proclamar tu santo y bendecido evangelio. Ayúdanos, Señor, sobre todo a mostrar a Cristo en amor a todo el mundo, a todo aquel que tú nos permitas encontrar en nuestro caminar. Y sobre todo, Señor, haznos cada vez más santos, cada vez que nosotros venimos a entender tu palabra, para así nosotros poder en humildad, Señor, proclamar tu santo evangelio y ponerlo por práctica. Te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Hola, mis hermanos. Así que compartan. Yo lo voy a poner en Bendiciones a todos. unos minutos en YouTube y compartan, ¿ok? Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Amén.